ti, ya lo sabemos, como el programa empresarial del norte peruano, siendo el único con bloques semanales de las principales instituciones del país. ASBAN informa, Escuela ESAN, SUNAT informa, Empresa Universidad con la Católica, Chámbar Empresarial, programa líder en redes sociales y televisión por cable. Con el auspicio de Jardines de la Paz, primera organización peruana de servicios funerarios. Bien, continuamos a través de Chámbar Empresarial y vamos a conversar en esta oportunidad con Segundo Vergara, él es consultor empresarial, nos visita y con él vamos a analizar un tema que tiene que ver importante en lo que es las empresas, la formación de las universidades, que tiene que ir a la base de los colegios, el tema de cómo potenciar la empleabilidad, teniendo en cuenta que existen muchos cambios que se vienen en el transcurso del 2019, 2020, 2021, que vamos a estar en el Bicentenario, sobre todo en algunas instituciones que ya comenzaron a reducir su personal, o lo van a hacer a partir del próximo año a reducir su personal, y eso sí preocupa bastante por el tema de la empleabilidad. Justamente vamos a conversar. Segundo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Chámbar. Gracias, Miguel. Buenas noches a todos sus televidentes y a todos los que nos sigan por las redes sociales, y gracias por la invitación. No, Segundo, para nosotros es un placer tenerte acá. Cuéntanos, Segundo, ¿cómo está actualmente manejándose el tema de la empleabilidad en el país? ¿Las normas, las leyes te permiten darte una sostenibilidad o quizás hay algunas falencias que se deben corregir con miras al futuro? Yo creo que la política de Estado con respecto a lo que es legislación laboral, sobre todo, todavía tiene mucho que mejorar, ¿no? Todavía nuestros legisladores creo que no están yendo con las tendencias actuales, sobre todo en los países más desarrollados. Tengamos en cuenta que aquí nomás en Latinoamérica tenemos países como Brasil, como México, Colombia, en donde generalmente las instituciones educativas, las que forman, ¿no?, de los diferentes niveles, se preocupan mucho porque los jóvenes, los futuros profesionales, los que van a ocupar las vacantes en las organizaciones, aprendan, por ejemplo, de lineamientos como las tecnologías digitales, como los nuevos software, ¿no? Que ya hoy en día es una evidencia total, ¿no?, que necesitan y que se requieren en las empresas. Entonces, los jóvenes hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que deben hacer, ya sea por naturaleza propia, no esperando que a veces la institución se los brinde como los colegios o universidades, es justamente tratar de aprender, de indagar sobre lo que es digitalizar, ¿no?, sobre el tema de la digitalización. Entonces, hoy ya tenemos el Internet, que es una gran fuente para que ellos, lógicamente, se puedan autoaprender, ¿no? Entonces, lógicamente, si a eso le sumamos el hecho de que hay una buena política de Estado, hay instituciones, como conversábamos hace un momento, que se preocupan por tener sus currículas actualizadas con respecto a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias, pues de hecho vamos a sacar buenos profesionales que van a ser muy empleables, ¿no?, en el contexto actual, ¿no? Claro, porque lastimosamente, y yo vuelvo a insistir siempre, bueno, desde hace unos programas atrás vengo insistiendo en el tema de la inteligencia artificial a raíz de que tuvimos acá una conversación con el conductor de un programa digital de RPP a nivel nacional que estuvo aquí en el programa. Y él nos explicaba, nos dice que hay que irnos preparando, porque si no te preparas, y esto va a romper esquemas, me dice, en el tema educativo, porque los colegios y la tendencia de las currículas que actualmente se dan, se tienen que modificar, y las universidades van a tener que modificar, los institutos van a tener que modificar, y los colegios van a tener que modificar sus enseñanzas, porque, por ejemplo, ¿de qué vale? Me decía, de que te aprendas cuándo nació Cristóbal Colón. ¿De qué te sirve cuándo nació Cristóbal Colón? ¿Cómo se llamaron, por ejemplo, los conquistadores? ¿De qué te sirve todo eso? Me dice, para tu formación, si eso lo puedes agarrar, vas a Wikimedia, vas a Internet y lo bajas. Me dice, acá el tema tiene que, para poder un joven, desde la base del colegio, ser empleable, o sea, ser candidato a ser uno de los, pelearse un puesto de trabajo, tiene que tener otro tipo de formación. Pero todavía eso no está dentro del esquema educativo en el país.
Sí, es cierto. Como conversábamos, todavía falta, creo, una política de Estado que sea firme y que se dé en todos los espacios académicos de todos los niveles. Pero yo como también educador, ¿no? Universitario en este caso, tengo la oportunidad de trabajar en más de 2 universidades acá en Trujillo y conozco un poco las currículas de algunas universidades. Entonces, por ejemplo, te puedo decir que en algunas universidades ya existen los cursos que 50% tienen que ser digitales. Yo, por ejemplo, llevo 3 cursos de forma digital, es decir, no me muevo de mi casa, lo hago desde mi casa, ¿no? Y lógicamente, si bien es cierto, hay una clase ya grabada, ¿no? Yo de cierta manera he perdido esa ocupabilidad, pero la reemplazo por otra, que es el hecho, por ejemplo, de revisar los trabajos que los chicos envían, ¿no? De manera online, de retroalimentarlos, cosas que tal vez una máquina no puede hacer todavía. Claro, eso es cierto. Entonces, hay ciertas cosas que sí va a haber un cambio, pero el cambio no va a ser abrupto tampoco. Recuerda que nosotros hemos pasado por diferentes etapas. Cuando apareció la revolución industrial, aparecieron las máquinas y todo el mundo comenzó digamos, a tener un pánico tremendo porque todo se iba a automatizar. ¿Cierto? Y mira ahora, las máquinas son relevantes en nuestro contexto, pero lógicamente han generado puestos como las áreas de mantenimiento, como las áreas de electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí va a haber un cambio, sí se van a requerir nuevas competencias y lo único que nosotros tenemos que hacer es alinearnos a ellos. Ahora, por eso te decía, Segundo, o sea, esta necesidad, lo que pasa es que el tema es cómo nos coge a nosotros, en qué etapa nos va a coger a nosotros, porque en Europa ya se están dando cambios, en los otros países están mucho más adelantados que nosotros en este tipo de cambios, tanto el escolar, tanto de inicial, y hasta en inicial ya los niños ingresan a trabajar con su tablet, ingresan con sus juegos, ya acá los padres todavía están con el concepto, no le des una tablet porque esa tablet le hace daño, ¿por qué? Porque no hay un enfoque educativo de qué es lo que le tiene que hacer ese niño, de enseñarle qué es lo que tiene que revisar, cómo tiene que manejarlo, pero en otros países sí. Entonces la idea es cómo nos va a coger a nosotros, porque si nos coge mal parados vamos a tener una ola de desempleo muy grande. Sí, mira, yo estaba indagando un poquito sobre las cifras que tenemos hoy día del desempleo, ¿no? Actualmente el 5% es el factor que alcanzamos en desempleo. La población económicamente activa hoy día más o menos es un 50%. Somos 32 millones de peruanos, ¿sí? Un poquito más. El 50% es PEA, que es población económicamente activa, que está, digamos, ya en disposición de trabajar. Y de ese 50%, hay un 45% que está trabajando, sí, y hay un 5% que está desempleado. Si bien es cierto, todavía los grados de desempleo no son los ideales, pero creo yo que también nos debería preocupar más el hecho de qué forma nos estamos empleando, ¿no? ¿Por qué? Porque el 45% de la gente que está empleada, casi el 50% está subempleada. ¿Qué significa estar subempleado? Significa que yo estoy trabajando en algo para lo cual yo no me preparé. O sea, estudié 5 años en la universidad o 3 años en el instituto, ¿no? Por ejemplo, la carrera de administración, y termino parado bajo un mostrador o repartiendo volantes o taxiando. Entonces, de hecho, todo trabajo dignifica, pero como yo les digo a mis alumnos, no es necesario ustedes que inviertan tanto tiempo para terminar, lógicamente, manejando un taxi o vendiendo bajo un... Claro, porque se puede dar el caso de que personas que terminan su secundaria y dicen yo no quiero seguir estudiando, yo quiero trabajar, y trabajan, y de la noche a la mañana pasa el tiempo y están mejor parados que cualquier persona que ha estudiado 5 años, 6 años en la universidad, 7 años, que tiene hasta maestría y todo, y están ellos económicamente más parados porque se dedicó a hacer taxi, tiene 4 o 5 unidades de taxi, comenzó colocando todo tipo de negocio y ahora le va bien. Exacto. Le va bien y no tuvo necesidad de estudiar. Exactamente, ¿no? Y por ahí también es importante recalcar algo, ¿no? Que yo siempre le digo también a mis estudiantes. Si bien es cierto, uno no necesita a veces de la universidad o de los institutos o de la enseñanza superior a veces para tener éxito en la vida, pero como yo les digo a ellos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si las personas que no estudiaron hubiesen pasado por la universidad? ¿Cuál hubiese sido su techo? Lógicamente su campo hubiese sido mucho más amplio, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que no hay que tampoco tratar de desmerecer la educación. La educación puede potencializar mucho más tus oportunidades, no, es cierto, eso es cierto, ¿no? Pero... Entonces, eso sí. Y por otro lado, como bien cierto tú dices, el hecho de que no necesariamente el éxito pasa
por ser más inteligente en la vida o por el hecho de tener más educación, ¿no? En el sentido, sí nos da más oportunidades, pero en la vida real, nosotros que ya estamos en este mundo, ¿no? De la vida cotidiana y del trabajo, pues tiene que ver mucho con otras competencias, ¿no? Como la habilidad que tiene la persona, ¿no? Para poder desenvolverse. No hace mucho veía una exalumna mía, por ejemplo, que fue una alumna pues terrible, inmediatamente la reconocí porque eso no nos olvidamos nunca, y me mandó un saludo que estaba trabajando pues en una institución internacional, ¿no? Estaba por Dubái. Entonces, es su habilidad esta joven, ¿no? Es su habilidad, es el hecho de cómo ella se ha ido presentando las oportunidades. Y por ese lado, yo recomiendo siempre, por ejemplo, para generar empleabilidad, ¿no? Recomiendo 5 aspectos importantes, ¿no? El primer aspecto es capacitarse. Capacitarse. Hoy día creo que no hay excusa para capacitarse. Hasta por internet te puedes capacitar. Exactamente, ¿no? O sea, hay cursos digitales, hay cursos virtuales, ¿sí? Gratuitos. Hasta puedes ingresar a YouTube y escuchar lo que te dan a conocer y vas adquiriendo un poco de conocimiento. Claro, pero ahí también hay que agregar algo, mi estimado Miguel. El hecho de, por ejemplo, que los cursos que nosotros llevamos, a veces virtuales, puedan ser evidenciables, o sea, me pueden permitir a mí demostrar que llevé ese curso, que escuché esa conversación, esa grabación. Entonces yo les aconsejo, por ejemplo, llevar esos cursos digitales, pero buscar también que la institución que los promueve los certifique, claro, ¿no? Entonces, para que puedas tener un currículo vitae que lógicamente sea competitivo, ¿no? Cuando alguien tenga que evaluarlo. Entonces, por ejemplo, hay instituciones como la Cámara de Comercio, que tú conoces tal vez, que ofrece cursos gratuitos, o sea, el ingreso es gratuito y te ofrece por un costo muy módico un certificado por 20 soles. Entonces, versus que tal vez ese mismo curso en una otra institución del mismo nivel cuesta 300, 400 soles, ¿no? O sea, yo creo que por ese lado no hay excusa. Y algo que deben hacer hoy día las personas para ser más empleable es capacitarse, y como tú mismo lo dices, por las redes digitales, por las instituciones que brindan estas oportunidades. Ese es uno, ¿no? El otro punto creo que es importante, es como también lo señalaste, el hecho de conocer de las nuevas tendencias tecnológicas, los nuevos programas. Hoy en día, por ejemplo, si yo quiero trabajar en una institución grande como una agroindustrial, acá Camposol, Green Perú, Damper, todas esas instituciones trabajan con software, con plataformas digitales. Así es. Hay software como el ERP o los negocios, los retail que nos han invadido. Todas ellas trabajan con un software como el CRM, que administra la relación con los clientes, que nos dicen qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que necesita, ¿cierto? Entonces, por ese lado, eso creo que es un punto importante. El hecho de que las personas, si quieren ser más empleables, tienen que ir con esas tendencias digitales. Eso creo que no hay vuelta que darle. El tercer punto creo que es generar experiencia. Algo que buscan las empresas en los jóvenes o en las personas que están en esta búsqueda de trabajo es el hecho de que estas personas pues tengan cierta experiencia, que no vayan a experimentar en sus organizaciones. Entonces, estas experiencias uno lo puede generar, por ejemplo, a través de hacer prácticas profesionales. Yo, como le digo a mis alumnos, si es una institución reconocida, aunque sea gratis, ¿sí? Porque lo que te va a brindar esa organización es un know-how, una experiencia que luego te va a permitir. Y sobre todo que el adquirir experiencia a veces tienes que pagar lo que se llama derecho de piso. Exactamente. Y tú no vas a hacer unas prácticas y vas a decir, no, si no me pagan los 930 soles que determina, yo no hago prácticas. Y pum, espero hasta que hacer una práctica, mientras que el resto ya se va capacitando porque está en proceso de formación. Ellos saben que están invirtiendo para después más o menos más tarde cosechar. ¿Y qué pasaría si esa persona logra enganchar, logra obtener un engranaje en esa empresa y la empresa le dice, no, terminas tu práctica, mira, sabes que hemos considerado que trabajes para nosotros? Se le puede dar ese caso también. Así es. Las prácticas es un método ideal para, uno, ganar experiencia, ganar know-how, que cuesta en la vida, tú lo sabes. Dos, el hecho de, por ejemplo, de ganar referencias, ¿no? Porque si bien es cierto, ponte que no te empleen, ¿no? Por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de coyuntura. Pero ya la gente conoce cómo trabajas, ya te puede referir para otro empleo, para otra empresa, ¿cierto? Entonces, las prácticas profesionales, por ejemplo, creo que un método muy importante para que alguien pueda ir generando esa experiencia, sobre todo si empezar desde más joven. Ahora, ¿qué tanto es, por ejemplo, mi estimado Segundo, qué tanto es lo que a veces ocurre que los practicantes tratan o las personas que ingresan recién, tratan de mantenerse al margen, de no meterse con nadie, y eso para mí es un error? Al contrario, él tiene que venderse. Él tiene que ingresar y tiene que venderse, tiene que mostrarse, tiene que venderse él
como producto también, como producto delante de su jefe, delante de sus compañeros, todo, para que él tenga una preponderancia. Él tiene que venderse, y dicen, y el hecho de venderse no quiere decir que sea soberbio. Así es. O sea, hay que diferenciar el tratar de venderte tú como producto, como persona para que seas empleable o para que puedan tener, digamos, supuestamente las prácticas son 6 meses o 6 meses en un ciclo y dicen, bueno, vamos a convocar a la siguiente práctica y tú puedes decir, bueno, quería ver si me puedo seguir, ¿no? Entonces como te van a ver y como te muestra, van a decir, no, puedes continuar y te prorrogan 6 meses más. Entonces esa es la idea, que tienes que mostrarte, y eso a veces muchos los entienden que no, que es ser soberbio, no es ser soberbio, hay diferencias, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que a veces no está bien claro el concepto, sobre todo en los jóvenes, de lo que es el marketing personal, ¿no? O la marca propia. Entonces, eso es importante que alguien que está en busca de empleo aprenda a venderse, aprenda a mostrarse. No es una cuestión, como tú dices, de mostrarse soberbio o imponerse ante los demás, sino mostrar nuestros logros de una forma, pues, objetiva, de una forma hasta humilde, puede decirse, ¿no? Con la finalidad de mostrar lo que nosotros sabemos, lo que conocemos. Hay un dicho que dice, pues, nadie puede conseguir algo en la vida si es que no lo evidencia o no lo muestra, ¿no? Entonces, eso es importante, creo yo. Y ahí uno debe mostrar habilidades, como tú mismo lo has dicho, iniciativa, perseverancia, compromiso, que las personas vean que eres una persona que puede dar un valor agregado dentro de la empresa. Y eso te va a generar una oportunidad. Otro corto punto, tal vez, que yo podría recomendar a los que nos escuchan con respecto a ser empleables, es el hecho, por ejemplo, de generar relaciones, ¿no? Sí. El generar relaciones, por ejemplo, se puede hacer a través de formar parte de asociaciones, agrupaciones, de clubs, o también de manera digital, pertenecer a grupos. Hoy día, por ejemplo, hay grupos en los Facebook, ¿no? Sí. En donde, por ejemplo, grupos de periodistas, en el caso tuyo, sí, por ejemplo, algún grupo de afinidad en donde yo también pueda tal vez dar a demostrar lo que conozco, lo que sé, y de esa manera que alguien me pueda referir si hay alguna oportunidad de empleo o me pueda recomendar, ¿no? Justamente yo estoy aquí por eso, justamente, ¿no? Gracias a las redes sociales nos hemos vuelto a encontrar después de muchos años, y lógicamente tú subiste que me dedico un poco a esto, a la consultoría y al tema de la administración, y bueno, es así, ¿no? Es así como se generan las oportunidades. Entonces, eso también es importante, generar relaciones, ¿no? Tanto de manera digital como de manera presencial, ¿cierto? Entonces, ¿qué más le podríamos agregar para ser más empleables? Creo yo que también un punto importante para ser empleables es el hecho de no solamente capacitarse, conocer de tecnologías, generar experiencia previa, ¿no? Sino también el hecho de demostrar los valores que tú tienes. Hoy en día yo creo que en las empresas, en las organizaciones o en un microempresario, nadie quiere contratar a una persona deshonesta. Nadie quiere contratar a una persona... Ahora, y justamente ahí viene un tema para los jóvenes. Hay muchas empresas ahora que para poder determinar una evaluación final cuando pasan por para poder ingresar a un trabajo, viene la entrevista personal. El que lo va a entrevistar ya conoce el perfil de esa persona porque ya visitó su fanpage, ya visitó su Facebook, ya averiguó quién es la persona, qué es lo que le gusta, qué es lo que hace, y simplemente él tiene una idea de esa persona. Y en base a eso es lo que va a la entrevista. Exactamente. Y ahí es donde puede ver si es que le está mintiendo, si es que le está confirmando la verdad, todos esos detalles. Ese es a veces el Face juega a veces a favor y a veces juega en contra también de una persona que va a postular, sobre todo de un joven. Sí, mira, tienes toda la razón. Y me has hecho, yo todo el curso de gestión del talento humano, recursos humanos, y una de las cosas que a los chicos les hago ver cuando les hago preparar su currículum es que tengan bastante cuidado con lo que ellos colocan como contenido en sus redes sociales. E inclusive les digo, hasta la foto con la que ustedes aparecen o con el nombre con que ustedes se denominan en el Face o el nombre que ustedes han utilizado para su correo electrónico. Eso habla de ustedes, habla de lo que quieren vender, de lo que quieren mostrar. Entonces, si yo encuentro a un joven, pues, que cuando entro a sus redes sociales, lo encuentro en fotos tomando, juergueándose, ¿no? En malas noches, eso ya me habla mucho de él, ¿no? O, por ejemplo, si encuentro, pues, con un correo, pues, que dice malditos, @123, qué sé yo. Entonces,
hay que tener bastante cuidado en lo que nosotros mostramos, en los contenidos, lo que publicamos. Sí, Hay que ser bastante moderados en eso. ¿Por qué? Porque como tú mismo dices, hoy día las agencias de empleo, lo primero que hacen para corroborar si en verdad tenemos un buen candidato, una persona ideal para trabajar, es revisar sus redes sociales. ¿Así es? Revisar sus redes sociales, revisar sus preferencias, sus gustos. Y es por eso que yo decía que una de las recomendaciones para ser empleable es justamente mostrar tus valores. ¿Cómo puedes mostrar tus valores? Por ejemplo, participando en asociaciones tal vez no lucrativas, ¿no? En voluntariados. Y colocar eso en tu currículo, en colocar en tu hoja de vida, ¿no? Que perteneces tal vez a alguna asociación religiosa, ¿no? Que ayudas al prójimo. Eso habla, por ejemplo, mucho de ti. Habla que es una persona desprendida y eso es algo que valora mucho las empresas, aunque no lo creas, ¿no? Claro, igual como también, por ejemplo, las fotos familiares. Por ejemplo, tiene bastantes fotos con la familia, entonces se nota que es una persona pegada a su familia, y una persona pegada a la familia es una persona responsable, porque vela por su familia. Entonces ya habla un poco de la responsabilidad de esa persona. Entonces ya va teniendo más o menos un panorama la otra persona que va a entrevistar. Lógicamente no es que el que va a emplear revisa todos los fanpages, no, dicen quedan 5, de esos 5 vamos a revisar, y comienza a revisarlo y va notando y tiene una idea, y eso es lo que plasma, y al final queda uno, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, hoy en día hay que ir con bastante cuidado determinando qué cosa nosotros tal vez publicamos en nuestras redes sociales, porque eso también nos vende, es nuestra marca personal, Sí. como conversamos hace un momento, ¿no? Mira, hay que entender algo también muy importante, que el concepto de empleabilidad no solamente es conseguir un trabajo o tener la capacidad para conseguir un trabajo, sino también para mantenerse en él, o para desarrollar nuevas oportunidades en el trabajo. Eso denota el concepto de empleabilidad, según la Organización Internacional del Trabajo. Sí. Entonces, hay ciertas cosas que también uno puede hacer para desarrollar nuevas oportunidades dentro del mismo trabajo. ¿Por qué se pierden las oportunidades de empleo? O sea, ¿por qué a mucha gente tú le encuentras y dices, oye, no hay chamba, no hay trabajo, ¿no? Entonces, hay algunos factores que juegan en contra de esas personas. Por ejemplo, el hecho de que están buscando el trabajo ideal. Bueno, yo tengo que decirles lastimosamente que no existe el trabajo ideal. Tú lo sabes, yo lo sabemos, que hemos pasado otra vez por muchas experiencias laborales. No existe el jefe ideal, no existe el trabajo ideal. Entonces, eso es algo que deben comprender las personas que tal vez están buscando. Por eso es que, segundo, para ir culminando, Sí. porque ya no gana la hora, yo siempre les digo, cuando converso con algunos jóvenes, les digo, haz tus prácticas, y cuando hagas tus prácticas o cuando ingreses a trabajar, no dejes que la empresa a ti te explote, al contrario, tú explótalo a la empresa y sácale lo mejor de la empresa para ti, porque eso te va a servir a ti. O sea, tú muéstrate, tú véndete, le digo, porque al final, cuando por ahí motivo salgas de esa empresa, la gente te va a recordar. Y cuando tú vayas a buscar un trabajo, van a ser un poco más fácil abrirte tus puertas. Eso es lo que yo siempre, le recomiendo directamente a los jóvenes, ¿no? Exactamente, tienes razón. Y eso es porque justamente nosotros hemos vivido y hemos pasado por esas experiencias, Sí. ¿no? Entonces nuestra responsabilidad justamente recae ahí, en nosotros que somos más mayores, en tratar de prevenir a estos jóvenes. Recordemos que hoy día el mercado peruano es juvenil, 60% Sí, los milenios, ¿no? ¿cómo se llama? La generación Z, los La centennials, generación Z, que es... ¿no? Los sí. centenios, los milenios. Y hay una nueva generación. Yo tengo hijas de 5 añitos, de 4 añitos, se le llama ahora la generación alfa. Alfa, ¿no? Es la nueva generación. Y esa generación, como dices tú, ya está con las tablets, Sí. ¿no? O sea, es una nueva perspectiva de cómo ellos van a mirar las cosas y cómo debemos prepararlos, sobre todo para que ellos sean empleables, ¿no? Así es. Bueno, segundo, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si alguna empresa desea conversar contigo, ¿a qué teléfono te puedo ubicar? ¿Dónde te puedo ubicar? Bueno, gracias por la invitación nuevamente, gracias a tus televidentes y a las personas que nos ven por las redes sociales. Y bueno, me pueden encontrar a mí en las redes sociales justamente con mi nombre, Segundo Vergara Castillo, o a través de la consultora en donde yo trabajo, que se llama Kaizen Consultores, ¿no? Con todo gusto, estamos ahí para ayudarlos, a orientarlos en cualquier cosa que ellos necesiten. Gracias. Correcto. Ok, muchísimas gracias. Esperanos ahí un segundito. San